Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar Gestión Ambiental, ¿cómo medir el impacto? Mi nombre es Javier Silva, integrante de la Gerencia de Comunicaciones y Sostenibilidad de Copeuch, y los estaré acompañando en el transcurso de esta actividad, donde estaremos conversando sobre las repercusiones que está generando el cambio climático, cómo desde las instituciones podemos contribuir a mitigar sus efectos y también a aprender a cuantificar la huella de carbono con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Antes de comenzar, saludamos al gerente de la División Finanzas y Administración, Claudio Ramírez. Hola Claudio, buenos días. Muy buenos días. En nombre de Copeuch, les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde conversaremos sobre la huella de carbono y la gestión ambiental. Para las cooperativas, las materias de sostenibilidad son propias de nuestro permanente actuar y están reflejadas en los principios cooperativos presentes en todas partes del mundo. Son temas que nos han diferenciado a lo largo del tiempo y han permitido que existan instituciones por muchos años. De hecho, el pasado 31 de octubre cumplimos 57 años en el sistema financiero nacional y en otras latitudes hay cooperativas con más de 200 años de existencia. Este nuevo aniversario institucional nos encuentra en una sólida posición, con más de 1.200.000 socios a lo largo del país, siendo el quinto actor a nivel nacional en crédito de consumo en cuota y el segundo en cuentas de ahorro. Naturalmente, los temas ambientales han sido uno de los nuevos focos de trabajo en los últimos años y, en particular en Copeuch, hemos ido incorporando las mejores prácticas en este sentido, como el uso de paneles solares en oficinas, uso de energía limpia en nuestro edificio central, programas de reciclaje, entre otros, que nos han llevado a cuantificar, medir, reducir y mitigar nuestras emisiones. Este proceso es reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente al otorgarnos, por segundo año consecutivo, el sello de excelencia y que conoceremos más en detalle en este webinar. Este trabajo e impacto ambiental es una tarea de toda la sociedad y, sobre la base de nuestro relacionamiento y cercanía con nuestros proveedores, queremos compartir con ustedes esta temática. Agradezco su participación e interés en estos temas que cobran mayor importancia cada día. Muchas gracias. Muchas gracias Claudio, sin duda interesantes las iniciativas que lleva adelante Copeuch en esta materia. A continuación dejamos con ustedes a Francisca Riveros, subgerente de Acción Climática de Manuya, quien es ingeniera comercial y magíster en gestión ambiental de la Universidad Andrés Bello. Francisca es docente en materias de sostenibilidad en dicha casa de estudios y además cuenta con una vasta experiencia implementando y desarrollando estrategias de sostenibilidad en diferentes industrias a nivel nacional. Francisca nos expondrá sobre el cambio climático y las implicancias que esto tiene en nuestro día a día. Hola Francisca, bienvenida. Muchas gracias Javier por la presentación, un gusto saludarlos a todos. Yo soy Francisca Riveros, subgerente de Acción Climática en Manuya. Hoy les voy a estar hablando sobre cambio climático. Como ustedes pueden ver en la pantalla, aquí hay una proyección en el tiempo desde el año 1900 hasta el año 2100 que muestra el aumento de la temperatura global. Claramente luego del año 2100, si nosotros no hacemos nada, este aumento seguiría en curso, pero estamos evaluando distintos escenarios desde un menor aumento de temperatura global hasta un mayor aumento de temperatura global. En el año 2020, esta ya había aumentado en 1.1 grados Celsius y el aumento en el tiempo va a depender de nosotros mismos y de cómo nosotros vayamos a abordar el cambio climático en el tiempo. ¿Por qué? Porque este aumento se produce por las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros mismos emitimos a la atmósfera y que tienen la capacidad de capturar el calor y generan este efecto invernadero en el planeta. Entonces, estas emisiones vienen de actividades diarias como el consumo de combustible en el transporte, en el auto, como el uso de energía en el metro, en la oficina, en la casa, viajes en avión, generación de residuos, etc. Y dependen de nosotros mismos la cantidad en la que se emitan a la atmósfera. Por lo cual todos estos escenarios van a depender de eso. Y hemos visto en el tiempo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la era preindustrial, que nos muestran que hay distintos escenarios, tal como les mencionaba anteriormente, y estos escenarios van a depender de lo que estemos evaluando. Por ejemplo, en la línea naranja, marrón, pueden ver un escenario de políticas actuales versus la línea de abajo, que es en color verde, un escenario Net Zero 2050,
que a diferencia del de políticas actuales, este hace referencia a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible, hasta poder llegar a un efecto net cero o neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero, y que, claro, tienen distintos resultados para nosotros. Por ejemplo, el escenario, si nosotros siguiéramos las políticas actuales, resultaría en que el aumento de la temperatura sería de 3 grados, versus si nosotros pudiéramos cumplir el de net cero 2050, el aumento de la temperatura sería de 1.5 grados Celsius. Si bien la temperatura de diferencia es poquito, es 1.5 grados Celsius, los resultados y los efectos del cambio climático hacia nosotros como humanidad y hacia el ecosistema van a ser importantes. A mayor temperatura hay mayor riesgos asociados al cambio climático, como por ejemplo, acá podemos ver distintos efectos que han ocurrido en el tiempo, desde el 1970 hasta el 2019. En color azul tenemos distintos desastres con mayor número de víctimas mortales. Ven que han ido aumentando, sobre todo los de color verde también, que son los desastres con mayores pérdidas económicas. Es decir, hay distintas variables como lo social, lo económico, que están involucradas dentro de lo que es el cambio climático y no es algo solamente ambiental. Hace un tiempo atrás, cuando se comenzó a hablar de esto, se hablaba de cambio climático, producto de que este aumento de la temperatura global estaba generando cambios en el clima y en el ecosistema. Luego, a medida que fue pasando el tiempo y que se fueron intensificando los efectos del cambio climático, comenzamos a hablar de crisis climática. Habían distintos sistemas también que estaban en crisis, producto de lo que es el aumento de la temperatura, por ejemplo, los sistemas alimentarios, por ejemplo, los sistemas económicos, como el gráfico que veíamos anteriormente. Y actualmente, con el aumento de la temperatura y de las emisiones, las consecuencias del cambio climático nos han llevado a hablar de emergencia climática. Y es por eso que le tenemos que hacer gestión y es por eso también lo que nos convoca hoy en día en conjunto con Copeuch para presentarles a ustedes. Todos estos riesgos se han ido evaluando a nivel global y han sido de gran relevancia. Por ejemplo, un reporte de riesgo global del Foro Económico Mundial del año 2023 nos muestra que 5 de los 10 riesgos más severos que actualmente percibe la sociedad son derivados de lo que es la crisis climática, como por ejemplo desastres naturales y eventos de climas extremos, fracasar al mitigar el cambio climático y la adaptación al cambio climático, también los incidentes y los daños ambientales a gran escala que vemos diariamente y la crisis de los recursos naturales, como por ejemplo el recurso hídrico, que tanto se ha estado hablando en el último tiempo, dado que Chile es uno de los países más afectados a la crisis hídrica actual. Bajo este contexto y de los riesgos y los efectos del cambio climático es que se está avanzando en materia global para poder frenar el cambio climático. Y es por eso que en el año 2015, en el Acuerdo de París, se realizó la COP21 bajo el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en donde se unieron 196 países más la Unión Europea bajo un objetivo en común, el cual era limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales y poder esforzarse por limitar también el aumento de la temperatura global a los 1.5 grados Celsius y de esta forma poder evitar los riesgos y los efectos catastróficos del cambio climático. Cada uno de los países que formaron parte de esto se comprometieron y fue muy importante porque establecieron y comunicaron públicamente sus metas de reducción de emisiones. Y Chile claramente no se queda fuera de esto, fue parte de este compromiso y es que publica en su contribución determinada distintas metas como por ejemplo la carbono neutralidad al año 2050, divulga también un presupuesto de emisiones de carbono sectorial y divulga también distintos esfuerzos para la reducción de emisiones. Y además hemos ido avanzando en todo lo que tiene que ver a nivel nacional, como por ejemplo con la Ley Marco Cambio Climático, con la Estrategia Climática a largo plazo, con la Planificación Energética a largo plazo, y es de esta forma que Chile ha ido creando distintos instrumentos de gestión para poder avanzar a cumplir este objetivo, en donde claramente vamos a tener dos aristas relevantes.
Tal como lo ven en este gráfico en color verde, una va a ser la captura de carbono y cómo nuestros sistemas naturales están ayudando a disminuir emisiones, y otra va a ser también las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel sectorial o por actividad que tenemos también que reducir en el tiempo para poder llegar a la carbono neutralidad. Y bajo esto mismo, los esfuerzos de Chile en materia energética no se quedan atrás, se han transformado también en una de las metas más importantes que tenemos. Por ejemplo, en el primer gráfico vemos en el tiempo que las energías renovables, desde la línea verde hacia la parte de abajo, desde el año 2014 han ido en aumento. Y desde la parte verde hacia arriba, que son las energías producto de petróleo, gas natural, carbón u otros combustibles fósiles, han ido disminuyendo en el tiempo. Todo esto bajo este objetivo y bajo la transición que tenemos que hacer en torno a la reducción de emisiones, y sabemos que todo lo que son los sistemas energéticos van a ser un punto clave y relevante para esto. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver escenarios de participación tecnológica que necesitaríamos a medida que van pasando los años para cumplir con la carbono neutralidad al año 2050. Y en color naranjo y amarillo, por ejemplo, vemos cómo deberían ir aumentando las tecnologías de generación de energía solar. En color verde agua, cómo deberían ir aumentando las tecnologías de generación de energía eólica. Y por otro lado, también vemos en la parte de arriba cómo va disminuyendo en color gris oscuro la generación de energía asociada al carbón. Entonces es así como debemos ir transitando. Sabemos que en la realidad no va a ser una transición perfecta aquí al año 2060, pero es a lo que debemos aspirar y la meta mínima que debemos cumplir para la carbono neutralidad al año 2050. Y así como les comento que Chile ya está haciendo esfuerzos y que está transitando en esto, a nivel global, luego del Acuerdo de París, han seguido también los avances para poder frenar el cambio climático. Y el Acuerdo de París ocurrió, y como yo les mencionaba, este objetivo que culminó en lo que era la COP21, luego esto se ha seguido realizando en el tiempo, y el año pasado, en el año 2023, en Dubái, ocurrió la COP28, dado que año a año se ha seguido trabajando para poder seguir comprometiendo a los países y seguir avanzando en esta transición para la reducción de emisiones. Y un resultado súper importante en torno a lo que tiene que ver con energía de la COP28 el año pasado fue que se tienen que triplicar los esfuerzos para aumentar el uso de energías renovables no convencionales y también duplicar los esfuerzos para lo que es la eficiencia energética de cara al 2030. Esto quiere decir que tenemos 6 años para seguir avanzando en esta transición acelerada que tenemos de cara a lo que es el cambio climático. Y un ejemplo también del mundo que se ha ido avanzando en esto es, por ejemplo, la Unión Europea, que nos entrega un claro ejemplo de regulaciones con respecto a lo que son las nuevas edificaciones y la eficiencia energética. Ellos plantean que al año 2030 todos los nuevos edificios deben ser cero emisiones y que además deben de dejar de usar combustibles fósiles al año 2040 para calefacción. Esto nos ayuda a cambiar un poco el paradigma y nos hace cambiar el pensamiento para volver a repensar desde la ingeniería, desde el diseño de la construcción, cómo vamos a ir transitando hacia construcciones más sostenibles en el tiempo. Y bueno, no es solo Europa, sino que esto se ha ido avanzando en distintas materias asociadas con el cambio climático a nivel global. Y no son solamente estas partes de noticias positivas las que vamos a ver hoy, porque también queremos generar conciencia y queremos ver qué es lo que el cambio climático ha generado como efectos en nosotros, como población, en nuestro día a día. Y lamentablemente tenemos el otro lado de la moneda, que son noticias que no son muy bonitas, como por ejemplo en Estados Unidos el tema de las aseguradoras, que ya están viendo la relevancia de incluir el cambio climático dentro de su gestión y de poder frenarlo. Por ejemplo, aquí una noticia del CEO de Mapfre, que él dice que hay que asegurar que las cosechas contra las consecuencias del cambio climático son una necesidad para ellos. En el lado de la derecha podemos ver también otra noticia que habla que el cambio climático está obligando a las aseguradoras a ser más creativas y a reinventarse para enfrentar el cambio climático.
Y otra noticia también ahí de las segundas que habla de lo de Florida. Me imagino que varios ya han visto las noticias que han ocurrido en Florida. La crisis climática ha generado efectos como inundaciones. Este desastre ha generado grandes pérdidas en términos de infraestructura para la gente, ha generado muertes también, y en el lado de las empresas, ya ustedes las pueden ver al lado derecho, varias empresas aseguradoras en Florida quebraron producto de los eventos climáticos que están ocurriendo en este lugar. Entonces, hay muchas variables que se ven dentro de lo que es el cambio climático, no solamente la variable ambiental, tenemos la variable social, la variable económica, entre otras, que están generando efectos y que se ven sometidas a lo que son los cambios producto del aumento de la temperatura global. Y en Chile también tenemos que ya llevamos varios años con distintas noticias no muy buenas en relación al cambio climático. Chile es un país que se ve muy afecto a los riesgos y a los efectos del cambio climático. Hemos ido anualmente viendo distintas cosas. Por ejemplo, en el año 2021 ya el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ya nos decía que ese fue el cuarto año más seco de la historia y que estaban pensando en cómo lo íbamos a hacer, porque estaban haciendo todo lo posible para no tener que racionar el agua, que eso ya es algo que nos afecta directamente a nosotros como población, asociado a un recurso que es el recurso hídrico fundamental para nuestro día a día. Luego en el año 2022 empezamos a ver otra noticia también que no nos gustó, cómo los incendios forestales estaban afectando a nuestros ecosistemas. En el año 2023 estábamos viendo muchos damnificados dado los sistemas frontales que estaban ocurriendo en la región de Valparaíso, con distintas inundaciones, derrumbes, lo que hemos visto también en esa misma región que ocurrió con el icónico edificio de Concón. Y ya este año 2024 estamos viendo también una noticia como el colapso de la quebrada que provoca un aluvión, afectando a muchas viviendas en Queule de Tolten. Entonces son noticias que vemos día a día y que nos afectan a todos, por lo cual tenemos que ser parte de esta carrera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para poder frenar los efectos del cambio climático en nosotros, en la industria, en los distintos sistemas, el sistema alimentario, el sistema financiero, entre otros. Y es por eso que como Manuya estamos totalmente disponibles y los invitamos en conjunto a Copeuch para poder hacer una gestión climática, para poder conocer cuáles son sus emisiones, qué es lo que ustedes pueden hacer para poder ayudar a frenar el cambio climático, y estamos muy disponibles para responder sus dudas, para avanzar en lo que es la gestión de emisiones y ser parte de este esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para cumplir las 0 emisiones netas al año 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación. Sin duda el cambio climático es un tema que hace varios años está teniendo repercusiones, por lo que es importante hacernos cargo de nuestra gestión e impacto desde las instituciones, partiendo por la cuantificación de la huella de carbono. En este contexto, les contamos que Copeuch ha establecido importantes alianzas para trabajar esta temática a nivel nacional e internacional, siendo partícipe activo de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pacto Global, también para la campaña Race to Zero y el programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. A continuación dejaré con ustedes a Natalie Moyano, consultora del programa Huella Chile, que nos comentará en qué consiste esta iniciativa y los principales focos de trabajo. Natalie es ingeniera civil química de la Universidad Federico Santa María y especialista en cambio climático y recursos hídricos. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Les voy a hablar entonces de la huella de carbono y el programa Huella Chile. Esta presentación se divide principalmente en 3 partes. Primero vamos a hablar un poco de la huella de carbono, luego de qué es el programa Huella Chile y posteriormente mostrarles un poco la página web del programa. Para empezar, la huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen de forma directa o indirecta, ya sea por personas, organizaciones o productos. Además, esta es una herramienta útil de gestión para poder conocer el impacto climático de nuestras acciones, también gestionar el carbono, ya sea implementando medidas de mitigación y reducción, y también cómo usar eficientemente los recursos. Para entender un poco de qué se refiere la huella de carbono, tenemos que entender qué es el efecto invernadero.
El efecto invernadero al final actúa como una manta alrededor de nuestro planeta y esto es un efecto natural. El problema se produce cuando hay un exceso de los gases de efecto invernadero que genera una mayor temperatura alrededor de la Tierra. Entonces, ese es el efecto que no queremos provocar. Generalmente estas emisiones se emiten en gran parte por actividades de organizaciones o personas y este alto número de gases de efecto invernadero es el que provoca este efecto y aumenta la temperatura de la Tierra. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y también otros tipos de gases. Pero para poder hablar en un lenguaje común siempre hablamos de la unidad de CO2 equivalente. Esta unidad agrupa todos los gases de efecto invernadero con un factor asignado a cada uno de los gases y en el fondo lo que refleja este factor que tiene cada uno de los gases es el potencial que tiene cada gas de calentar la Tierra. Entonces, ¿cómo cuantificamos la huella de carbono? Lo primero que tenemos que tener es un dato de actividad. Un dato de actividad se refiere a, por ejemplo, consumo de combustible dentro de la organización. También puede ser el consumo de electricidad. También puede ser, por ejemplo, la distancia recorrida por los trabajadores hacia su lugar de trabajo. Ese sería nuestro dato de actividad, dependiendo de la categoría que estemos evaluando. Luego de eso, tenemos que buscar un factor de emisión. Este factor de emisión se obtiene de distintas bases de datos validadas a nivel internacional, algunas gratuitas, otras pagadas, y lo que nos refleja este factor de emisión es cuánto CO2 equivalente se emite por una unidad del dato de actividad. Es decir, por ejemplo, para el consumo de combustible, de diésel, cuántos kilogramos de CO2 equivalentes se emiten por cada litro de diésel que se combustiona. Si nuestro factor de emisión está en la unidad de CO2 equivalente, podemos tener directamente nuestra emisión. Otra cosa relevante que debemos definir al evaluar la huella de carbono son los límites del inventario. Primero debemos definir cuál es el periodo de tiempo que vamos a evaluar. Generalmente, y la recomendación desde el programa Huella Chile, es que se cuantifique un año calendario, es decir, de enero a diciembre. Y debido a que los reconocimientos en el programa son ex post, es decir, una vez que pasa la actividad, es recomendable siempre evaluar el año anterior. Por ejemplo, ahora estamos en 2024, entonces podríamos evaluar todas las huellas de carbono anteriores. La más cercana sería la del año 2023, que evaluaría desde enero a diciembre de 2023. Luego tenemos que definir cuál es el límite de nuestra organización. ¿Cómo vamos a entender nuestra organización? Es decir, si nuestra organización tiene más de un establecimiento, si es que los vamos a considerar todos, o si vamos a considerar solo uno a modo de ejemplo para poder evaluar la huella de carbono, y a través del tiempo ir incluyendo el resto de los establecimientos. Eso es algo que también se tiene que estipular al inicio del estudio. Otro punto importante son las fuentes de emisión, es decir, ver qué actividades y fuentes de emisión vamos a considerar dentro de nuestra evaluación. Para eso tenemos que entender que hay distintos tipos de categorías en la huella de carbono. Tenemos las emisiones directas, que se refieren a combustión estacionaria, combustión móvil, que generalmente se refiere al consumo de combustible tanto en equipos fijos como en vehículos. También tenemos todo lo que es agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, que aplica directamente a organizaciones que tienen directa relación con la agricultura. También tenemos otra categoría de procesos industriales que hace referencia a emisiones que se pueden provocar dentro de un proceso químico dentro de la organización. Emisiones fugitivas, que se refiere al uso de refrigerantes en equipos de climatización. Y otro tipo de remociones. Dentro de las emisiones indirectas tenemos dos alcances, el alcance 2 y el alcance 3. El alcance 2 se refiere al uso de electricidad y el alcance 3 tiene directa relación con la cadena de valor, como por ejemplo compra de insumos, el transporte de estos insumos o transporte de productos, también el transporte de los trabajadores hacia sus lugares de trabajo. Entonces aquí es importante definir todas las categorías que son relevantes para nuestra organización. La recomendación desde el programa Huella Chile es que se incluya toda categoría que sea relevante para el funcionamiento de la organización. Si hay alguna categoría que no se incluye, pero sí es crucial para el desarrollo de las actividades, se debe incluir. Ahora tenemos que entender qué datos tenemos que levantar. A estos datos les llamaremos datos de actividad. Y la unidad en la que debemos levantarla va a depender del factor de emisión. Por ejemplo, el factor de emisión de electricidad está en kilogramos de CO2 equivalente por kilowatt hora. Entonces, el dato de actividad que yo debo levantar son los kilowatt hora que consume la organización a nivel anual. Aquí es importante entender que
cuando uno hace la postulación por plataforma, cada dato que carga es a nivel anual. Entonces, podemos ver también que si queremos reportar el insumo agua potable, tenemos que levantar los metros cúbicos de agua potable utilizado a nivel anual. También, si queremos reportar emisiones fugitivas, tenemos que levantar los kilogramos del refrigerante que se recargó. Si queremos reportar papel, cartón o algún insumo comprado dentro de la organización, tenemos que también mirar ese factor de emisión. Generalmente están por kilo, por toneladas, algunos por unidad del activo que estamos comprando. También es relevante considerar que dentro de la postulación a Huella Chile hay una última etapa que es la verificación por una entidad externa. Y en este proceso se van a verificar todos los cálculos y también los reportes que se han realizado para esta postulación. Para ello es relevante que ustedes guarden todo respaldo que valide sus datos. Es decir, si van a reportar cierta cantidad de kilowatt-hora utilizadas a nivel anual, es importante que guarden las facturas o boletas de donde sacan los datos. Esto es un medio de verificación. Entonces, probablemente el verificador les puede pedir estos respaldos. Si bien en plataforma no se solicita la carga de las boletas o facturas, sí es relevante que lo tengan mapeado y todo respaldado. Ahora les voy a contar un poco del programa Huella Chile. El programa Huella Chile nace en el 2013 y su principal función es fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero, tanto en organizaciones del sector público como del sector privado. La participación en este programa es voluntaria y está abierta a todas las organizaciones del país, como les dije ya, tanto públicas como privadas. Además, ser parte de este programa no tiene costo de membresía y tampoco de uso de plataformas. Actualmente en el programa Huella Chile somos 3 los profesionales. Está Arturo Espinosa, quien es coordinador del programa Huella Chile, y Elena Donoso, que está a cargo de los gobiernos locales, contratada por FAO, y que les habla Natalie Moyano, consultora del programa Huella Chile. Aquí también podrán ver el link de la página web del programa y también el correo de contacto al que pueden hacer consultas si es que las tienen. Octubre de 2024, existen más de 2.000 organizaciones registradas, se han entregado más de 1.900 sellos y se han capacitado a más de 5.000 personas por el programa Huella Chile, tanto en temas de postulación como en temas técnicos. Dentro de los beneficios que podrían tener las organizaciones al ser participantes de este programa, es que primero está el acceso gratuito a la herramienta informática para poder calcular la huella de carbono y esta está estandarizada, siguiendo el lineamiento de las metodologías validadas a nivel internacional, que son las normas ISO 14064. También hay fortalecimiento de competencias técnicas dentro de los equipos profesionales de estas organizaciones. Además, hay acceso a formatos de reportes y factores de emisión estandarizados. De esta forma, hay una base para poder evaluar la huella de carbono. También existen redes de colaboración. Por ejemplo, este año se realizó la ceremonia de reconocimiento 2024, donde se invitaron a todas las organizaciones que recibieron sellos de reconocimiento desde 2023 a 2024. También representa una ventaja competitiva en licitaciones, ya que muchas veces se evalúa si es que la organización es parte del programa Huella Chile como una acción de gestión del carbono. Y también la obtención de sellos de reconocimientos por parte del programa Huella Chile y también del Ministerio del Medio Ambiente refleja un incentivo y un reconocimiento a las empresas para poder seguir gestionando el carbono. Además, como estas declaraciones son verificadas por un ente externo, valida que la declaración está en correctas condiciones. Y también respalda su avance en la gestión de las emisiones de GEI. El programa Huella Chile posee una herramienta de cálculo en línea y gratuita. También brinda apoyo técnico a usuarios a través de capacitaciones y también a través de la página web y también del correo de contacto. Y posee distintos niveles de reconocimiento según el nivel de gestión, partiendo por la cuantificación, reducción, neutralización, hasta llegar a la declaración de excelencia. A nivel de organizaciones existen 4 sellos, como ya les comentaba. Tenemos el de cuantificación, donde se reconoce a la organización por cuantificar y reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Luego está el sello de reducción, que se reconoce a la organización por implementar algún proyecto de reducción. Estos son aislados, es decir, no necesariamente tiene que estar en toda la organización, puede ser en un establecimiento en particular. Y aquí las organizaciones pueden decidir o pasar por el sello de neutralización primero o irse al de excelencia directamente.
Entonces, si quieren neutralizar primero sus emisiones, deben neutralizar su inventario a través de la compra de créditos de carbono. Y finalmente, ya sea desde el paso de reducción o de neutralización, pueden pasar al sello de excelencia. Aquí pueden postular a este sello considerando al menos 4 de los siguientes atributos que se presentan en esta presentación. Si ven, esto refleja un reconocimiento por ir más allá de la gestión del carbono, es decir, poder incluir en sus estrategias o también dentro de sus comunidades de trabajadores, incluso hasta los clientes o proveedores, gestiones del carbono, sensibilización, también integrar mejora continua que tenga relación con el cambio climático. El detalle de cada uno de los atributos lo pueden encontrar también en la página web, en la sección Recursos, Material de Apoyo. Entonces, a modo de resumen, la organización primero debe definir los límites del inventario, luego debe cuantificar su huella de carbono y generar un informe de gases de efecto invernadero cuyo formato está estandarizado por el programa Huella Chile. Hasta esta etapa es gratuito y el siguiente paso, que es el proceso de verificación por un ente externo, es el que tiene costo. ¿Por qué se solicita este proceso de verificación? Este proceso es en el cual una tercera parte independiente revisa de forma imparcial y objetiva las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta verificación está basada según los requisitos de la norma ISO 14064, parte 3. ¿Cuál es el valor de verificar? Uno de los puntos más importantes es generar credibilidad en la declaración. Es decir, debido a que una entidad externa valida estos datos, podemos respaldar que la cuantificación fue realizada de correcta forma. Además, asegura que las métricas son suficientes y confiables para demostrar el desempeño de la organización y de la gestión dentro de esta organización. Refuerza la robustez y la calidad de los sistemas de gestión interno. Y enfatiza que la información que se va a comunicar está sujeta a verificación. Es decir, si esto se publica en algún reporte de sostenibilidad, ese dato al final va a estar verificado y validado. Finalmente, quería mostrarles un poco cómo se ven las páginas web del programa. En el lado derecho de la pantalla vamos a ver una visualización de la página web del programa, que ahí también está el link. Y en la sección material de apoyo van a poder encontrar distintos documentos que les pueden ayudar en este proceso de gestión. Acá principalmente destaco el manual de la plataforma Huella Chile, que lo lanzamos hace un par de meses, donde está el paso a paso para poder postular, para poder realizar la carga de datos, sobre todo el sello de cuantificación. También hay otros documentos útiles como la guía de registro y acceso al programa si es que aún no se han registrado, y también hay otros documentos que entregan lineamientos de cómo calcular reducciones, algunos antecedentes generales del programa y también los requisitos que deben cumplir las organizaciones para poder postular a cada uno de los sellos. En la parte izquierda vamos a ver la visualización de la calculadora Huella Chile. Para esto siempre deben entrar por el portal Ventanilla Única REDSE al sistema sectorial Huella Chile y luego les va a mostrar esta visualización donde se presentan los 3 alcances de la huella en la sección Huella Organizacional para poder luego calcular la huella de carbono. Aquí también les dejo nuevamente el link de la web y también el mail de contacto si es que tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta estamos abiertos a contestarlas también a través del correo. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Sin duda el apoyo de iniciativas gubernamentales en esta materia es fundamental. Les aprovecho de comentar que Copeuch hace algunos años participa del programa Huella Chile y este 2024 fue reconocida por segundo año consecutivo como la única institución financiera en obtener el máximo reconocimiento y sello de excelencia por la gestión de su huella de carbono. Quiero contarles además que 30 proveedores de la cooperativa ya forman parte del programa Huella Chile, demostrando su compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental responsable. Para finalizar, queremos agradecer a Manuya, al Ministerio del Medio Ambiente con su programa Huella Chile y también al Departamento de Abastecimiento de Copeuch por el apoyo para la realización de este webinar y por supuesto a todos ustedes que han asistido a la actividad. Recuerden que si tienen dudas o consultas nos pueden escribir al correo que está apareciendo en pantalla. Desde ya les agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.